Para comenzar, que una bendición divina acompañe el día y toda la semana de cada persona que nos escucha hoy. Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Este es un espacio donde tomamos documentos históricos, notas académicas y estudios que pueden parecer muy complejos y los convertimos en un viaje de descubrimiento. Así es, y la verdad estoy encantada de estar aquí porque hoy tenemos una inmersión absolutamente fascinante preparada para nuestra audiencia. Totalmente. Vamos a sumergirnos en un solo documento de la antigüedad, pero lo vamos a hacer utilizando dos lentes de aumento muy precisos. Me refiero a los comentarios y las notas extraídas de dos de las Biblias de estudio más prestigiosas que existen, la Biblia de estudio Holman y la Biblia de estudio NAA. Y el texto que vamos a analizar meticulosamente con estas dos herramientas es uno que, honestamente, la inmensa mayoría de la gente suele pasar por alto. O simplemente lo leen a toda velocidad para terminar rápido. Exacto. Estamos hablando del capítulo 36 del libro de Génesis. A primera vista, pues para cualquiera que se acerque a este texto sin un trasfondo histórico, parece ser simplemente una lista inmensa, una lista muy densa y tal vez algo monótona de nombres antiguos, clanes y genealogías. Genealogías que además son bastante difíciles de pronunciar. Sí, totalmente. Es, en su nivel más básico, el registro de la descendencia de Esaú, una figura histórica que también es conocida como Edom. Pero la misión de nuestra inmersión de hoy es demostrar a quienes nos escuchan que esa primera impresión es un espejismo. Nuestro objetivo es descubrir cómo este texto, que a los ojos modernos podría parecer un simple directorio telefónico de la Edad del Bronce, es en realidad un intrincado mapa geopolítico. Es un registro histórico detallado. Exactamente. Una ventana increíblemente nítida a la vida cotidiana, la política y la economía en el antiguo Medio Oriente. Esconde historias de supervivencia extrema y de una organización verdaderamente sofisticada. Fíjate que lo que siempre me ha parecido más revelador de este tipo de textos antiguos es que los pasajes que los lectores modernos suelen saltarse por considerarlos aburridos, a menudo esconden los secretos históricos más grandes. Claro, las pistas están ahí. Es precisamente en estas genealogías donde los historiadores y lingüistas encuentran la información más valiosa sobre cómo se compilaron los textos antiguos. Nos muestran cómo se construían las naciones, mucho antes de que existieran las fronteras trazadas en los mapas modernos. Bien. Vamos a desglosar esto desde el principio, porque el documento arranca con un evento masivo. Es una separación pacífica, pero de proporciones monumentales. Y muy pragmática. Sí, muy pragmática. Los comentarios de nuestras fuentes de estudio nos sitúan en el momento exacto en que Esaú toma una decisión radical, mudarse lejos de su hermano Jacob. Hacia el monte Seir. Hacia el monte Seir, exacto. El texto describe cómo Esaú toma a sus esposas, a sus hijos, a todos los miembros de su extensa casa, sus rebaños enormes, y emprende un éxodo. ¿Y cuál es la razón de esta inmensa mudanza comercial? Los editores de la Biblia NAS lo explican de manera muy clara. Tenían demasiados bienes. Es una imagen tremendamente realista de la vida en la antigüedad. Muchas veces, cuando pensamos en la historia antigua, imaginamos guerras épicas o disputas por el trono que obligan a las poblaciones a separarse. Dramas familiares. Exacto, puro drama. Pero aquí estamos viendo una simple y llana realidad económica y ecológica. La tierra de pastoreo en esa región del mundo tiene un límite muy estricto. Si tienes rebaños masivos de ovejas y camellos, necesitas pastos frescos y fuentes de agua constantes. No puedes simplemente quedarte en el mismo lugar. No. La coexistencia en el mismo territorio se volvió físicamente imposible para dos líderes con tanta riqueza acumulada. Los pozos de agua se secarían en semanas. Para ilustrarlo de una manera un poco más moderna, para quienes nos escuchan, imaginen que se trata de dos corporaciones corporativas gigantescas en la actualidad. Me encanta esa analogía. Es que son dos empresas masivas que, de repente, se dan cuenta de que están compitiendo agresivamente por los mismos recursos exactos, en la misma ciudad. Al final del día, los directores deciden que lo más sensato es dividirse el mercado geográficamente para poder seguir expandiéndose. Sin destruirse mutuamente. Exacto. Esaú simplemente mira el panorama y dice, bueno, voy a trasladar la sede principal de mi corporación a las montañas de Seir.
Es una decisión de negocios y de crecimiento estratégico. Pero, al profundizar en la familia de Esaú, que se muda a estas montañas, los comentarios de estudio revelan un detalle que parece un verdadero rompecabezas. Sí, un rompecabezas genealógico. Las notas de la Biblia NA señalan algo bastante peculiar sobre los nombres de las esposas de Esaú. Así es, y aquí es donde el análisis minucioso rinde frutos fascinantes. El documento enumera a las esposas que Esaú llevó consigo. Menciona a Adá, a Aholibama y a Basemat. Sin embargo, los estudiosos nos alertan rápidamente de que estos nombres no coinciden a la perfección con los registros de matrimonios que aparecen en capítulos anteriores de Génesis. En esos pasajes previos, el texto menciona mujeres llamadas Judit, una Basemat diferente, y Maalat. Exactamente. Para un lector casual moderno, esto parece una contradicción directa y evidente. Cualquiera que lea esto de corrido hoy en día se detendría y pensaría que alguien se equivocó gravemente al copiar los nombres. O sea, el autor no revisó sus propias notas anteriores. ¿Cómo explican los académicos esta discrepancia sin decir simplemente que es un error de imprenta milenario? Las notas de la Biblia NAA ofrecen un análisis histórico excelente. Lejos de ser un simple error tipográfico de un escriba distraído, esto nos muestra la inmensa complejidad del mundo antiguo y cómo las sociedades orales manejaban las identidades. Hay un par de posibilidades, ¿verdad? Sí, dos posibilidades muy ancladas en la lógica de la época. La primera es la más sencilla desde el punto de vista del poder. Esaú era un líder nómada inmensamente rico y poderoso, así que muy probablemente estaba casado con más de 3 mujeres. Diferentes listas genealógicas podrían haber destacado a diferentes esposas dependiendo de qué línea de descendencia particular querían validar legalmente. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si pensamos que estamos leyendo los documentos fundacionales de diferentes clanes dentro de una misma nación. Querrían destacar a la matriarca de su propio grupo. ¿Y cuál es la otra perspectiva que ofrecen los estudiosos? La segunda posibilidad, que es antropológicamente muy rica, es que estas mujeres fueran conocidas en su comunidad por 2 o más nombres diferentes, ¿Como un apodo? como un título. Los comentarios explican que, en el antiguo Medio Oriente, tener múltiples nombres era una práctica bastante común. Podían tener un nombre de nacimiento y luego adquirir nombres que describieran características personales. Por ejemplo, el nombre Basemat. Exacto. Basemat, que se menciona en ambos registros, pero asignado a mujeres de diferente ascendencia, significa literalmente perfume o fragancia. Los académicos señalan que esto bien podría haber sido un título honorífico, un apelativo de estatus, que se le otorgó a diferentes mujeres importantes de la familia en distintas épocas. De la misma manera que títulos como César o Faraón fueron usados por múltiples individuos. Justamente. Es fascinante ver cómo preservaban su historia. Me llama mucho la atención que los editores finales de este texto no intentaran limpiar el documento. O sea, tenían las 2 listas frente a ellos, con nombres diferentes, y en lugar de borrar una para que todo pareciera encajar perfectamente, decidieron dejar ambas. Ese es un punto crucial sobre la mentalidad de los compiladores antiguos. Para ellos, preservar las múltiples tradiciones orales y los registros de los diferentes clanes de manera fiel era infinitamente más importante e íntegro que crear una armonización artificial. Respetaban los datos crudos. Valoraban la memoria comunitaria por encima de la estética literaria. Totalmente. Nos dejaron el texto con todas las marcas y cicatrices de sus diversas fuentes históricas. Es una maravilla. Ahora, avanzando en la estructura de este documento, los comentarios de la Biblia Holman destacan una palabra hebrea que actúa como la columna vertebral de todo este asunto. Es la palabra Toledot. Sí, la palabra Toledot es un marcador literario esencial. Generalmente se traduce en los textos modernos como generaciones o la historia familiar de alguien. Funciona literalmente como el esqueleto estructural que sostiene todo el libro del Génesis. Los editores de Holman detallan en sus notas que el libro entero está cuidadosamente segmentado en 11 grandes secciones, y cada una comienza con esta palabra. Y el registro que estamos analizando hoy, la historia de Esaú, conforma la 9ª de esas 11 secciones estructurales. Pero hay algo que los comentaristas subrayan sobre esta 9ª sección en particular. Señalan que es inusualmente larga y detallada, sobre todo considerando que no se trata de la historia central de Israel. Lo que hace que este Toledot sea objeto de tanto escrutinio académico es la increíble profundidad con la que describe a una nación extranjera.
Esta sección no se conforma con hacer una lista superficial. Describe meticulosamente a los hijos y nietos de Esaú, pero luego va un paso más allá y documenta cómo estos descendientes se asimilaron con la población indígena de la región. ¿Te refieres a los horeos? Exactamente, los horeos, los habitantes originales de Seir. Para dar un poco de contexto, los horeos eran probablemente poblaciones que habitaban en las cuevas de esa región montañosa. Lo que el registro documenta no es simplemente una conquista militar donde Esaú llega y arrasa con todo. Al contrario, detalla un proceso prolongado y complejo de asimilación cultural. Matrimonios mixtos y todo eso. Sí, vemos la formación de una identidad nacional completamente nueva, a través de alianzas económicas y la consolidación de clanes. Es una clase magistral de geopolítica en el mundo antiguo. Y justo en medio de este solemne e imponente registro de alianzas, príncipes y jefes de clanes, aparece un detalle que rompe el molde por completo. Es una mención minúscula, pero aporta un toque de color increíble a toda la narrativa. Creo que sé a qué te refieres. Ocurre en el versículo 24. El texto viene enumerando de manera muy formal a los hijos de un líder llamado Sibeón, y sin previo aviso, el registro oficial se detiene abruptamente para hacer una aclaración muy específica. Dice textualmente que este es el Aná que descubrió fuentes termales en el desierto mientras apacentaba los asnos de su padre. Es un cambio de ritmo literario maravilloso y totalmente inesperado. Pasamos en un segundo de las altas esferas de la política tribal a un joven pastor que está lidiando con burros tercos en medio de un desierto implacable. No puedo evitar imaginarme la escena. Piensen en este joven, Aná, probablemente caminando bajo un sol abrasador, aburrido, buscando un poco de pasto seco, y de repente se topa con un oasis geotérmico, unas aguas termales en medio de la nada. Fue un descubrimiento verdaderamente monumental. Tan transformador para esa comunidad de pastores nómadas que, cientos de años después, cuando los escribas compilaron la lista oficial de la realeza de Edom, alguien dijo, y por favor, no olviden incluir a Aná. Lo elevaron al mismo nivel de importancia que los reyes. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de por qué este aparente detalle menor es tan crucial para la historiografía. Para los investigadores modernos, este único versículo demuestra categóricamente que los nombres en estas listas no son figuras míticas inventadas siglos después. Eran seres humanos reales, de carne y hueso. Exacto, interactuando con una geografía física y tangible. Enfrentaban desafíos prácticos de supervivencia. En la aridez del Medio Oriente antiguo, descubrir una fuente de agua permanente era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para toda una tribu. Dejó una marca profunda en la memoria colectiva. Tan profunda que pasó de generación en generación hasta quedar inmortalizado permanentemente en su documento escrito más importante. Es la humanidad real asomándose a través de las grietas de los documentos institucionales. Bueno, avanzando a nuestro análisis, llegamos a una sección que eleva por completo la conversación política. Aquí es donde se pone realmente interesante. La estructura del capítulo culmina con una lista detallada de los reyes de Edom, comenzando en el versículo 31. Y aquí el documento hace una declaración asombrosa que detiene a los académicos en seco. Dice explícitamente que estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que hubiera ningún rey sobre los hijos de Israel. Esta frase es, sin lugar a dudas, la pieza de información más analizada por los comentaristas de las Biblias de estudio NEAA y Holman en todo este pasaje. Ambas fuentes se detienen exhaustivamente en esta línea exacta porque nos proporciona una ventana directa al proceso de datación y edición final de todo el texto. Intentando seguir la lógica de los estudiosos, si el texto escrito dice literalmente que esto ocurrió antes de que los israelitas tuvieran reyes, eso significa ineludiblemente que en el momento exacto en que se redactó esa frase, Israel ya sabía lo que era tener un rey. Es una deducción lógica perfecta. ¿Y qué nos dice eso sobre cuándo se escribió este documento? Demuestra que esta sección específica, o la consolidación final de todo el libro, tuvo que ser escrita y ensamblada mucho después de que se estableciera la monarquía en Israel.
Históricamente, los comentaristas señalan que esto nos sitúa durante los días del rey Saúl, o de manera mucho más probable, durante el esplendor del reinado de David o Salomón. Claro, el autor está posicionado en esa época de monarquía consolidada mirando hacia atrás. Reconociendo formalmente que Edom había logrado desarrollar una estructura estatal y monárquica mucho antes que ellos. Es un anacronismo fascinante que revela la evolución del documento. Imaginen que un historiador escribiera hoy un libro sobre la revolución industrial y dijera que esto ocurrió en la época antes de que existiera el Internet. Exactamente. Para escribir y entender esa frase, tienes que estar viviendo inmersos en una era donde el Internet ya es una realidad establecida. Nos demuestra que este texto antiguo es un documento vivo que fue curado y anotado por personas reales. Ya hay otro aspecto estructural sumamente profundo que las fuentes destacan al analizar esta lista de reyes edomitas. Si observamos cuidadosamente la secuencia de los monarcas, notamos la ausencia de un patrón que solemos dar por sentado. No hay una dinastía clara. Las notas hacen mucho énfasis en esto. ¿A qué se refieren exactamente con que no hay una dinastía? Porque así es como funcionan los reyes por defecto, ¿no? No en este caso, y eso es lo que lo hace tan único. En las monarquías dinásticas tradicionales, el sistema es estrictamente hereditario. El rey muere y su hijo asume el trono automáticamente, manteniendo el poder en una sola familia y en una capital fija. Pero al leer esta lista de reyes de Edom, el patrón es distinto. Sorprendentemente distinto. El texto dice sistemáticamente que un rey muere e inmediatamente nombra a su sucesor, pero aclara la ciudad de origen de ese nuevo sucesor. Y en cada caso, el nuevo rey proviene de una ciudad completamente diferente a la de su predecesor. Las notas de estudio subrayan que esto sugiere un sistema de gobierno radicalmente distinto. Entonces, si el poder no pasaba de padres a hijos dentro del mismo palacio, ¿cómo lograban elegir a su siguiente líder supremo? Los historiadores y antropólogos que aportan a estos comentarios de estudio sugieren que la nación de Edom operaba bajo un sistema altamente sofisticado de monarquía electiva, o posiblemente un liderazgo tribal rotativo. Como una federación de clanes. Tal cual. Cuando el rey de turno fallecía, los diferentes líderes regionales se reunían y elegían a un nuevo líder supremo de entre sus propias filas. Podrían haber elegido al guerrero más formidable o al administrador más hábil, otorgándole el gobierno sobre toda la federación durante el resto de su vida. Es un modelo político de consenso y equilibrio de poderes enormemente complejo, y antecede por siglos a las estructuras estatales centralizadas de la región circundante. Es impresionante pensar que toda esta inmensa información geopolítica y organizativa está comprimida dentro de lo que muchos descartan como una simple lista aburrida. Este análisis nos muestra claramente que la emergente nación de Edom no era un páramo salvaje. Eran sociedades vibrantes con estructuras de poder organizadas, con ciudades capitales dinámicas que cambiaban de ubicación dependiendo de qué facción ostentara el liderazgo electo. Y comprender este trasfondo es fundamental para entender el resto de la historia de la región. Cuando más adelante leemos sobre los conflictos y guerras a gran escala entre Israel y Edom, no estamos leyendo sobre pequeñas escaramuzas temporales. Estamos presenciando verdaderos choques de civilizaciones, con estados profundamente estructurados que llevaban siglos de consolidación política, económica y militar. El documento que hemos desgranado hoy es la evidencia fundacional de cómo se construyó paso a paso ese poderoso estado rival. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Significa que, la próxima vez, que quienes nos escuchan se topen con una de estas interminables listas genealógicas al leer documentos antiguos, no deben pasar la página rápidamente. Definitivamente no. A través de las lentes críticas de la Biblia de Estudio Holman y la NAA, hemos descubierto que estas listas están muy lejos de ser simple relleno. Son reclamaciones legales de tierras, son la historia oficial y documentada de fusiones, asimilaciones y tratados de paz. Son los registros meticulosos de cómo las civilizaciones antiguas experimentaban con sistemas políticos miles de años antes de que existieran los grandes imperios modernos. Y todo este recorrido nos lleva a una reflexión final. Esto plantea una pregunta importante para la reflexión de nuestra audiencia. Es una paradoja histórica que surge directamente de los textos que hemos analizado. A ver, cuéntanos. Si recordamos la historia más amplia, Jacob fue quien obtuvo la famosa bendición y el derecho de primogenitura, mientras que Esaú pareció quedarse sin esa gran promesa espiritual.
Cierto, esa es la historia clásica. Sin embargo, el texto que leímos hoy demuestra una ironía histórica fascinante. Fueron los descendientes de Esaú quienes lograron construir un estado centralizado, altamente organizado, con ciudades prósperas y reyes poderosos, siglos antes de que los descendientes de Jacob lograran siquiera establecerse formalmente como una nación unificada. Es una perspectiva increíble. El que supuestamente perdió en esa narrativa familiar alcanzó el éxito terrenal y la estabilidad institucional muchísimo más rápido. Exactamente. El camino del linaje que poseía la promesa principal fue lento, lleno de tropiezos y esclavitud, mientras que Edom florecía de inmediato como potencia regional. Esto nos obliga a preguntarnos, cuando evaluamos la historia antigua, ¿cómo entendían ellos el contraste entre el éxito terrenal acelerado y los propósitos a largo plazo? A veces la consolidación más rápida y el poder estatal inmediato no equivalen al impacto duradero. Justamente. Es una ironía profunda incrustada justo en medio de una simple lista de nombres. Una reflexión brillante y provocativa para llevarnos con nosotros y analizar cómo medimos el progreso histórico. El pasado es un tapiz inmensamente rico y siempre tiene muchas más capas, tensiones e ironías de las que aparenta en su superficie. Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en esta inmersión a través de la historia, la política y la geografía del antiguo Medio Oriente. Esperamos de todo corazón que este análisis les haya proporcionado una perspectiva completamente nueva. Y al finalizar nuestro análisis de hoy, que Dios bendiga a todos los oyentes.